Como les dije antes, el Tao cobró este significado filosófico a partir de la escritura del Tao Te Ching. El Tao Te Ching es el libro donde se presenta el Tao de esta manera y también donde vamos a decir que se establece el movimiento taoísta o el taoísmo. Tao Te Ching se puede entender como el libro del camino y la virtud, ¿no? Y es un libro que no sé si capaz lo habrán leído o no, pero está compuesto por una serie de poemas o de aforismos que hablan de la interpretación de la conexión entre la naturaleza, el ser y la sociedad. Cómo todo esto está conectado y también de los procesos de cambio que surgen en esta conexión, en esta relación, ¿okay? Que son cosas que por más que no identifiquemos, ocurren. O sea, son como una especie de, existen como una especie de leyes naturales. Que como les digo, por más que nosotros no nos demos cuenta, está pasando. Y la idea para poder vivir más en armonía con esto es poder reconocerlo, es poder darse cuenta de cómo se producen estos cambios, de estas conexiones que hay. Y bueno, eso es lo que habla dentro, en pocas palabras, lo que es el Tao Te Ching habla de eso, en distintos aforismos o en distintos capítulos o poemas que están explicados eh, relacionados con lo que era la sociedad en esa época. Así que utiliza muchos términos o utiliza muchos ejemplos que capaz que nos cuesta a nosotros relacionarlos con, con nuestra cotidianidad, pero la idea que se transmite sí es muy útil, sí es muy práctica. Así que si tienen la oportunidad de leer el Tao Te Ching, van a encontrar que puede ser un texto que al principio es complicado de entenderlo, porque además al ser interpretaciones de este lenguaje que es tan poético, puede haber variables en las interpretaciones, y cuesta mucho si están empezando a meterse en este tema y en este conocimiento, pero es el texto fundamental para empezar. ¿Conocían, ahora les pregunto si quieren contarme, ¿conocían sobre el Tao Te Ching? ¿Tenían alguna idea? Sí, 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 ¿Pudiste leerlo alguna vez sí, sí? sí. ¿Y qué te pareció? Genial como todo lo oriental. Una Esto es genialidad. lo que yo siempre le digo a la gente cuando capaz que lee por primera vez el Tao Te Ching. ¿Te costó entenderlo o lo leíste con, hay algunos que hacen, tienen como sugerencias, tienen aclaraciones, o lo pudiste leer con las aclaraciones? Cuesta, o sea, Mm, cuesta. Sí, mm, sí, cuesta bastante. Son textos complejos, como los Vedas, mm, pero porque tienen esta cuestión abstracta y poética. ujú, Pero está bueno esto de poder hacer la interpretación personal y la bajada, como dijiste antes, desde el todo a la individualidad. Ahí la sí, compañera hablaba de los registros y demás, o sea, es- está esta cuestión universal y la individuación, ¿sí? O sea, la materialización, y esa materialización es múltiple, o sea, no hay una sola individuación. ujú, Eh, Así que está muy bueno, muy lindo. mm. Gracias, Cari. Ahí veo, Cari, gracias por el comentario. Gracias, Romy, Romina, también no, ok. Ah, o sea, perdón, perdón. sí, porque justo apareció un comentario. Por eso, gracias a las dos por comentarlo. Bueno, si lo han leído, mucho mejor. Después, los pensamientos que tiene y las ideas, las vamos a hablar más adelante, las vamos a ir
describiendo un poco de una forma más generalizada, no vamos a ir viendo poema por poema, ¿no? Pero bueno, está bueno que puedan leerlo y les recomiendo que si es la primera vez que lo leen, que lo lean con aclaraciones o con sugerencias del escritor, que va a ser más fácil para entenderlo, ¿okay? Porque ahora no recuerdo ninguno de memoria, pero yo me acuerdo la primera vez que lo leí, hay algunos que parece que no tiene sentido lo que dice, parece que es como una especie de juego de palabras, ¿okay? Pero hay un significado con todos estos términos y también con la época y en el contexto en el que se escribió, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir. ¿Quién se dice que lo escribió? ¿Okay? Fue Lao Tse, que fue un filósofo, un sabio de esa época que se dice que vivió en el año 600 a.C. Yo les digo, se dice que vivió porque no hay suficiente información para confirmar que existió. Entonces Lao Tse es una especie de mito y leyenda también, ¿no? No está 100% confirmado que vivió y que escribió el Tao Te Ching. Igual, bueno, se lo menciona y se lo relaciona como el escritor del Tao Te Ching y el fundador del taoísmo. Así que es importante también conocerlo. Que bueno, se dice que vivió en el 600 años, en 600 antes de Cristo, pero las primeras compilaciones del Tao Te Ching se encontraron en el año 400 antes de Cristo. Y algunos dicen que también por estas diferencias de años y por ciertas cosas, que puede ser que el Lao Tse no haya existido, que en realidad el Tao Te Ching es la compilación de varios sabios, de varios filósofos que compartían estos pensamientos. Y esta forma de pensar, esta forma de ver la naturaleza, es muy típica de lo que es la cultura oriental o de la cultura china. También van a encontrarlo en otras corrientes de otros territorios, de otros países que se comparten muchas cosas, porque es típica de allá, ¿no? Y es mucho más antigua. Y en uno de los textos, de China, okay, bueno, esto es de China antes de ser China, ¿no? Estamos hablando, donde ya se pueden encontrar estas formas de pensar, es en el I Ching. El I Ching es un texto que es mucho más antiguo, que se lo conoce como el libro de las mutaciones o el libro de los cambios. El I Ching lo que tiene es, mediante ciertos símbolos, que son como unos hexagramas, no sé si los habrán visto, son como unos dibujitos que tienen rayas enteras y rayas partidas. Mediante la combinación de esos símbolos se puede interpretar la naturaleza, los cambios en la naturaleza y los ciclos de vida. Entonces, el I Ching es un poco más matemático, es un poco más numerológico, ¿okay? Pero detrás de esta forma de ciencia o de entendimiento, ¿okay? Para el uso cotidiano, porque se usaba para, por ejemplo, para la agricultura o para entender cuándo era el momento más óptimo para ciertas cosas, existía un pensamiento, una forma de pensamiento, que ahí de a poco después se iba a desprender lo que era el taoísmo. El I Ching se dice, se data que más o menos es del año 1600 a.C., pero como les decía del Tao Te Ching, ocurre algo parecido. Las primeras compilaciones del texto se registran más o menos en el año 800 a.C. Okay, ustedes entiendan que los libros en esa época no eran como ahora, que nosotros tenemos un libro y pasamos las páginas, ¿no? La escritura era algo distinto, ¿no? Aparte que no, no todo el mundo tenía acceso al material para escribir y no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces hay muchas variaciones en eso. Pero bueno,
sí lo que podemos identificar que es mucho más antiguo que el taoísmo y que vamos a decir que sentó las bases de estas formas de pensar. Otra cosa también que alimentó al taoísmo y se fue retroalimentando y le fue dando forma, es que el taoísmo surgió en un periodo de China que se conoce como el periodo de las 100 escuelas del conocimiento, donde, además del taoísmo, surgieron distintas formas de pensamiento filosófico, de entendimiento de la naturaleza, de la sociedad, del ser. Y estas formas, al compartir, o sea, la misma cultura, la misma raíz, también compartían varias ideas y se retroalimentaban una de la otra. Yo voy a destacar dos que se notan mucho en el taoísmo, que están muy, muy presentes en el taoísmo, que son el confucianismo y la escuela del yin y el yang. El confucianismo también surgió dentro de la misma época y reconoce lo que es el camino de vida, o sea, tiene esta idea de recorrer la vida, pero desde una forma más ética y más moral. ¿Okay? Analiza o pone normas de lo que es el comportamiento del individuo dentro de la sociedad, o sea, de lo que es la justicia, de lo que es el deber, lo que deberíamos hacer o cómo deberíamos actuar en una sociedad para que funcione bien. Así en pocas palabras, eso es lo que trata el confucianismo. Y se asemeja con el taoísmo en lo que es esta idea de llevar una vida o un recorrido, un camino, ¿okay? que sea de bien, ¿okay? Que sea del buen actuar. La diferencia que tiene, que es muy importante, es que en el taoísmo lo que está bien o mal es muy variable y depende mucho. Depende mucho del contexto, depende mucho de las situaciones, de los momentos. ¿Okay? No está definido que está bien o mal. ¿Okay? En el confucianismo sí, está un poco más definido qué es lo correcto, qué es lo ético. ¿Okay? Pero sí comparten esa idea de no ir en contra de lo que ocurre, sino buscar una armonía con nuestra realidad, con nuestra vida. La otra escuela que también alimentó mucho al taoísmo es la escuela del yin y el yang. A veces, cuando se habla mucho de Tao, se habla mucho de yin y yang, porque ya es como que prácticamente se unieron. Pero cuando surgieron estas formas de pensamiento, surgió esta escuela, que es la escuela del yin y yang, que lo que identificó, lo que postuló, es que todo lo que conocemos, que toda la existencia, todo lo que podemos conocer, tiene una dualidad, o se divide en una dualidad que le da sentido, que le da razón a su existencia. Todo está compuesto por estas dos fuerzas, que son yin y yang, que son inseparables, ¿okay? Y que una hace contraste de la otra. Por eso no se pueden separar, por eso está esto que una le da sentido a la otra. Y si bien hay una interacción entre ambas y los cambios hacen que a veces una sea más predominante y la otra no tanto, nunca van nunca se va a poder volcar completamente a algo. ¿Okay? Y eso es algo que ocurre en toda la realidad, en toda la naturaleza. El taoísmo reconoce eso, reconoce esta dualidad y también se podría decir que el Tao es la relación y la interacción que surge entre estas dos fuerzas. ¿Okay? Cuando se habla mucho de yin y yang, se habla de lo bueno y lo malo, el día y la noche, lo femenino y lo masculino. ¿Okay?
pero se habla de una forma como haciendo distinciones, ¿no? Como haciendo una separación. El Tao, la idea del Tao es la integración de esto. Y de alguna forma, en esta unidad y en esta integración, no hay diferencia entre yin y yang. Yin y yang es lo mismo. ¿Ok? Tiene que existir ese contraste para reconocerlo, pero en el fondo ambos logran una unidad que representa el Tao, que es la totalidad del universo, ¿no? O de la realidad, y más allá de la realidad. Bueno, esto sería más o menos lo que les presenté, el origen del Tao, cómo surgieron estas formas de conocimiento, de dónde surgieron. No sé si habían escuchado ya hablar del el yin y el yang, sí, seguramente, ¿no? Escucharon hablar de eso. Eh, no sé si lo habían visto de esta manera. Díganme si alguna de ustedes lo había visto de esta manera. Sí, sí, quería acotar que son energía y materia y se complementan, se interrelacionan y no puede existir, como dijiste, no puede existir una sin la otra. O sea, sin una no está la capacidad del movimiento de la vida y sin que existe esa materialidad, la energía tampoco puede existir o desenvolverse y fluir. Mm. Eh, así- Sí, claro, no puede cambiar. O sea, exacto, esa diferencia es necesaria para que exista el cambio. ¿Ok? tal El, cual. el cambio es lo perpetuo. El cambio siempre ocurre. ¿Y el cambio entre qué? Entre un extremo y el otro. ¿Ok? Es como que hay un juego entre uno y el otro. Sí, 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 Por eso darle más importancia a veces a un extremo puede ser erróneo. Y a sí, veces no, puede ser lo necesario, porque a veces necesitamos de lo otro porque estamos en el otro extremo, ¿no? Esa es la idea que tiene el yin y el yang. Investigar el taoísmo te lleva a entender más de esto.